Pedro Infante sostenía la copa de whisky con ambas manos, no por placer, sino por necesidad de tener algo a qué aferrarse. Era una noche de gala en el Hotel Reforma, uno de esos eventos donde los poderosos del cine mexicano se reunían para celebrarse a sí mismos, para firmar contratos invisibles y para recordarle al resto del mundo quién mandaba realmente. Pedro había sido invitado como figura decorativa, como el rostro amable que todo México amaba. Pero esa noche descubriría que incluso los ídolos tienen un límite de tolerancia entre los que creen poseer el poder absoluto. El salón estaba lleno de vestidos caros, puros importados y conversaciones afiladas. Las arañas de cristal colgaban del techo como testigos mudos de pactos turbios. En la mesa principal, los hermanos Alemán, empresarios que controlaban la mitad de las productoras del país, reían con ese tipo de risa que no necesita chiste, solo complicidad. A su lado, el director Ismael Rodríguez conversaba en voz baja con un grupo de inversionistas extranjeros. Todos parecían cómodos, todos menos Pedro. Él estaba sentado en una mesa lateral, cerca de la orquesta, donde los artistas invitados solían ubicarse cuando no eran el centro de atención. No le molestaba. Prefería la discreción. Pero esa noche, algo en el ambiente olía a trampa. Había miradas esquivas, susurros que se interrumpían cuando él pasaba cerca, sonrisas que no llegaban a los ojos. Pedro conocía esos síntomas. Había crecido entre gente que sabía esconder el puñal detrás del abrazo. Un mesero se acercó nervioso y dejó una nota doblada junto a su copa. Pedro la abrió despacio. La letra era firme, casi agresiva. Necesitamos hablar. Ahora, terraza. No había firma, pero no hacía falta. Pedro reconocía el estilo autoritario de Guillermo Alemán, el mayor de los hermanos, el que nunca pedía nada porque siempre ordenaba. Pedro se levantó ajustándose la chaqueta. Algunos lo miraron al pasar, pero nadie dijo nada. Cruzó el salón con pasos tranquilos, aunque por dentro algo le advertía que esa conversación no sería amistosa. Subió las escaleras alfombradas hasta la terraza privada, un espacio reservado para negociaciones delicadas, esas que no debían tener testigos. Guillermo Alemán estaba apoyado contra la barandilla, fumando un puro grueso. A su lado, dos de sus socios, hombres de traje oscuro y expresión inmutable. No había sillas, no había cortesía, solo tensión. «Pedro», dijo Guillermo sin volverse, como quien saluda a un subordinado. «Llegas tarde». «No sabía que tuviera una cita», respondió Pedro con calma pero firme. Guillermo soltó una risa seca. «No tienes citas, Pedro. Tienes obligaciones». Pedro no respondió. Sabía que las palabras de Guillermo siempre llevaban veneno, y que lo mejor era dejarlo hablar hasta que mostrara sus verdaderas intenciones. «Hemos estado revisando tus últimos contratos», continuó Guillermo, dándole la espalda. «Y parece que te has vuelto, digamos, selectivo». «Elijo mis proyectos», dijo Pedro, «como cualquier artista». Guillermo se volvió lentamente. Su mirada era fría, calculadora. «Tú no eres cualquier artista, Pedro. Tú eres nuestro artista. Y cuando rechazas 3 películas seguidas que nosotros producimos, eso se convierte en un problema». Pedro apretó la mandíbula. Esas películas eran basura, guiones mal escritos, directores sin experiencia, presupuestos inflados para lavar dinero. No voy a prestar mi nombre a eso. El silencio que siguió fue pesado, peligroso. Los dos socios de Guillermo intercambiaron miradas. Uno de ellos dio un paso adelante, pero Guillermo lo detuvo con un gesto. «Cuidado con lo que dices, Pedro», advirtió Guillermo con voz baja, amenazante. «Estás hablando de negocios que no comprendes». «Comprendo lo suficiente», respondió Pedro sin retroceder. Guillermo dio 2 pasos hacia Pedro, acortando la distancia hasta que quedaron frente a frente. El puro seguía humeando entre sus dedos, pero su expresión era más filosa que cualquier humo. «Escúchame bien», dijo Guillermo bajando la voz, como quien comparte un secreto peligroso.
Tú eres famoso porque nosotros te hicimos famoso. Tú eres querido porque nosotros te pusimos en las pantallas correctas, en las radios correctas, en los periódicos correctos. Sin nosotros, no eres nada más que un cantante de pueblo con suerte. Pedro sintió el golpe de las palabras, pero no dejó que su rostro lo delatara. Conocía esa táctica, la humillación disfrazada de realidad, la amenaza envuelta en recordatorios. Y si decides seguir siendo difícil, continuó Guillermo, podemos hacer que esa fama desaparezca tan rápido como llegó. Podemos cerrar puertas, cancelar contratos, enterrar tu nombre bajo el de 10 artistas nuevos que sí saben agradecer. Uno de los socios sonrió levemente, disfrutando del momento. Pedro respiró hondo. No era un hombre violento, pero en ese instante sintió el impulso de responder con algo más que palabras. Sin embargo, se contuvo. Sabía que eso era exactamente lo que querían. Una reacción, un error. «No me asustas, Guillermo», dijo Pedro con una calma que sorprendió incluso a los presentes. «Y no me doblegaré». Guillermo apagó el puro contra la barandilla con demasiada fuerza, dejando caer las cenizas al vacío. «Entonces esto se pone interesante». Se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras, pero antes de desaparecer, lanzó una última advertencia por encima del hombro. «Regresa al salón, Pedro, y prepárate para lo que viene». Pedro se quedó solo en la terraza. El viento nocturno traía consigo el ruido lejano de la ciudad, pero allí arriba todo parecía suspendido en un silencio inquietante. Sabía que algo estaba por suceder. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que Guillermo había sonreído antes de irse. Bajó las escaleras lentamente, ajustándose la corbata. Cuando entró de nuevo al salón, notó que las conversaciones se habían detenido. No completamente, pero lo suficiente como para que él sintiera el peso de las miradas. Algo había cambiado en esos pocos minutos. Se dirigió de nuevo a su mesa, pero antes de llegar, el maestro de ceremonias subió al pequeño escenario y golpeó suavemente el micrófono. «Señoras y señores, si me permiten su atención». El salón se calló. Pedro se detuvo en medio del camino, sintiendo un mal presentimiento. Esta noche tenemos el honor de reconocer a algunas de las figuras más importantes de nuestro cine, continuó el maestro de ceremonias con una sonrisa ensayada. Pero antes, queremos hacer una mención especial. Pedro frunció el ceño. Esto no estaba en el programa. Como todos sabemos, dijo el maestro de ceremonias mirando directamente hacia Pedro, el señor Pedro Infante ha decidido rechazar varios proyectos importantes este año. Proyectos que habrían beneficiado a nuestra industria, a nuestros trabajadores y a nuestro país. Un murmullo recorrió el salón. Pedro sintió cómo la sangre se le subía a la cara, no de vergüenza, sino de indignación. Y aunque respetamos su derecho a elegir, continuó el hombre con un tono que claramente no respetaba nada. Creemos importante recordarle a todos los presentes que el cine mexicano es un esfuerzo colectivo, y que ninguna estrella, por más brillante que sea, está por encima del bien común. Las palabras cayeron como piedras. Algunos invitados bajaron la mirada incómodos. Otros, los más cercanos a los alemán, asintieron con aprobación. Pedro apretó los puños, pero se mantuvo inmóvil. Sabía que cualquier reacción sería usada en su contra. El maestro de ceremonias continuó. Por eso, esta noche queremos invitar al señor Infante a reflexionar sobre su responsabilidad. Porque el pueblo mexicano merece un ídolo que no solo cante bonito, sino que también sepa comportarse. La frase fue un golpe directo, calculado, diseñado para humillar. Y funcionó. El silencio en el salón era absoluto, pesado, cruel. Pedro permaneció de pie en medio del salón, con los ojos fijos en el maestro de ceremonias que seguía sonriendo desde el escenario como si acabara de hacer un anuncio intrascendente. Pero aquello no era un anuncio. Era una ejecución pública disfrazada de discurso elegante. Nadie aplaudió, nadie se atrevió, pero tampoco nadie dijo nada en su defensa. El silencio era cómplice, cobarde, y Pedro lo sabía.
Miró alrededor buscando algún rostro que mostrara desacuerdo, alguna señal de apoyo, pero todos evitaban su mirada. Incluso aquellos que se habían reído con él en otras noches, que habían compartido mesa y tragos, ahora miraban hacia otro lado como si Pedro se hubiera vuelto invisible. Guillermo Alemán estaba sentado en la mesa principal, recostado en su silla con los brazos cruzados, observando la escena con satisfacción apenas disimulada. A su lado, sus socios sonreían levemente. Habían logrado lo que querían: poner a Pedro en su lugar, recordarle quién tenía el verdadero poder. Pedro respiró hondo, sintiendo cómo la rabia crecía en su pecho, pero también sabía que responder con furia sería darles exactamente lo que buscaban. Decidió caminar hacia la salida. No correré, pensó. No les daré ese gusto. Pero tampoco me quedaré aquí a soportar esto. Dio 2 pasos hacia la puerta cuando una voz femenina, clara y firme como un cristal cortado, atravesó el salón. «Perdón, ¿puedo interrumpir esta patética demostración de cobardía?» Todos voltearon. Incluso el maestro de ceremonias se quedó congelado con el micrófono aún en la mano. En la entrada principal, vestida con un traje de noche negro que parecía haber sido diseñado para la guerra, estaba María Félix. Su presencia llenaba el espacio de una forma que ninguna araña de cristal podría igualar. No había llegado en silencio. Había llegado para ser vista, para ser escuchada, para ocupar el lugar que nadie más se atrevía a tomar. Pedro la miró sorprendido. María no estaba en la lista de invitados. De hecho, los Alemán la habían excluido deliberadamente después de que ella rechazara públicamente uno de sus proyectos meses atrás. Pero allí estaba, caminando con pasos firmes, con los tacones resonando contra el piso de mármol como golpes de martillo. «María», murmuró alguien desde una mesa cercana, pero ella no volteó. Su mirada estaba fija en el escenario, en el maestro de ceremonias que ahora parecía haber olvidado cómo hablar. María subió las escaleras del escenario sin pedir permiso. Simplemente tomó el micrófono de las manos del hombre, quien retrocedió como si acabara de tocar fuego. «Buenas noches», dijo María con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Lamento llegar tarde a esta... ¿cómo lo llamaron? ¿Ceremonia? ¿O linchamiento público?» El murmullo en el salón creció. Algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas. Guillermo Alemán se enderezó en su silla, frunciendo el ceño. «Acabo de escuchar», continuó María, «que están cuestionando la integridad de Pedro Infante porque se niega a participar en proyectos mediocres. ¡Qué interesante! Yo pensaba que a eso se le llamaba tener criterio, pero al parecer aquí le llaman arrogancia». Pedro sintió un nudo en la garganta. No esperaba esto. No esperaba que alguien, mucho menos María, saliera en su defensa en un momento así. María caminó lentamente por el escenario, mirando al público con esa intensidad que la caracterizaba. Permítanme recordarles algo que parece que han olvidado. Pedro Infante no es su empleado, no es su mascota, no es un objeto que puedan manipular a su antojo. Guillermo se levantó de su silla. «María, esto no es asunto tuyo». Ella lo miró directamente, sin pestañear. Se convirtió en mi asunto en el momento en que decidieron humillarlo públicamente. El salón estaba en absoluto silencio. Nadie se movía, nadie respiraba. «Y ya que estamos hablando de responsabilidades», continuó María con voz cortante, «hablemos de las suyas. Hablemos de los contratos trucados, de los actores explotados, de las actrices jóvenes que ustedes presionan para aceptar papeles a cambio de promesas vacías». Guillermo Alemán apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes rechinaron. Dio 2 pasos hacia el escenario, pero María no retrocedió ni 1 milímetro. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia adelante, como desafiándolo a acercarse más. «¿Vas a negar lo que acabo de decir, Guillermo?», preguntó María con una calma peligrosa. «¿O prefieres seguir fingiendo que todos aquí no sabemos cómo funcionan tus negocios?».
Uno de los socios de Guillermo se levantó también, intentando intervenir. Señorita Félix, está usted sobrepasando cualquier límite aceptable. Este es un evento privado y... ¿Privado?, interrumpió María con una risa breve y seca. Llaman privado a un evento donde humillan públicamente a uno de los artistas más queridos de México. Qué curioso su concepto de privacidad. El socio enmudeció. No tenía respuesta para eso. María se volvió hacia el público, alejándose del micrófono pero sin perder ni un ápice de presencia. Todos ustedes están aquí sentados, viendo cómo intentan destruir la reputación de un hombre honesto, y nadie dice nada. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Miedo de perder sus contratos, sus papeles, sus privilegios. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros apretaron las copas entre sus manos. María tenía razón y todos lo sabían. Pero déjenme decirles algo, continuó con voz firme. El miedo solo funciona cuando todos lo comparten. Y yo no tengo miedo de ustedes. Guillermo finalmente explotó. Basta, María, no tienes derecho a venir aquí a... ¿A qué?, lo interrumpió ella volteando bruscamente. ¿A decir la verdad? ¿A defender a alguien que lo merece? ¿A recordarles que ustedes no son dioses, solo hombres con dinero y ego inflado? El silencio que siguió fue aplastante. Guillermo respiraba con dificultad, conteniendo la furia. Sus socios lo miraban esperando una señal, pero él sabía que cualquier cosa que hiciera en ese momento lo haría ver peor. María bajó del escenario con la misma seguridad con la que había subido. Caminó directamente hacia Pedro, quien seguía de pie en medio del salón, todavía procesando lo que acababa de presenciar. «Vamos», le dijo María en voz baja, pero firme. «Aquí ya no hay nada que valga la pena». Pedro la miró a los ojos. Había gratitud, sorpresa y algo más. Respeto profundo. Asintió levemente y comenzó a caminar junto a ella hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, Guillermo gritó desde su mesa. «Esto no se quedará así, María. Tú y él van a pagar por esta falta de respeto». María se detuvo. No se volvió completamente, solo giró la cabeza lo suficiente para que Guillermo viera su perfil. «Inténtalo», dijo con una frialdad que heló el ambiente, «y verás lo rápido que tu imperio de cartón se derrumba». Y siguió caminando. Pedro y María cruzaron las puertas del salón, bajo la mirada atónita de todos los presentes. Algunos susurraban entre sí, otros seguían en shock. El maestro de ceremonias no supo qué hacer y simplemente abandonó el escenario en silencio. Cuando llegaron al vestíbulo, Pedro finalmente exhaló el aire que había estado conteniendo. «No tenías que hacer eso». María se detuvo y lo miró con esos ojos que habían intimidado a directores, productores y presidentes. «Sí tenía que hacerlo, porque si yo no lo hacía, nadie más lo haría». Pedro bajó la mirada, todavía conmovido. «Me pusiste en riesgo a ti también». «Pedro», dijo María con una suavidad que pocas veces mostraba. «Yo llevo años en riesgo. La diferencia es que yo elegí estarlo. Tú no merecías ser emboscado de esa manera». Salieron juntos del hotel. La noche estaba fresca, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Un valet trajo el auto de María, un convertible negro impecable. Antes de subir, ella se volvió hacia Pedro una última vez. «Escúchame bien», le dijo con firmeza. «No dejes que te rompan. No dejes que te convenzan de que eres menos de lo que eres. Porque hombres como Guillermo solo tienen poder si tú se lo das». Pedro asintió, absorbiendo cada palabra como quien guarda un tesoro. María subió al auto, pero antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Y otra cosa, Pedro. Mañana van a hablar. Van a inventar versiones, van a tergiversar todo. Pero tú no te disculpes, no expliques, solo sigue siendo quien eres». Pedro sonrió levemente, con esa sonrisa cansada pero genuina que lo caracterizaba. «Gracias, María, ¿de verdad?» Ella encendió el motor. «No me agradezcas, solo asegúrate de que valga la pena». El auto desapareció en la noche,
dejando a Pedro solo frente al hotel. Respiró hondo, metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar por la avenida. No tenía prisa, no tenía miedo. Por primera vez en toda la noche, se sentía en paz. Pero la paz duraría poco. A la mañana siguiente, los periódicos explotaron. Las versiones variaban, pero todas coincidían en un punto. Había habido un enfrentamiento entre María Félix y los hermanos Alemán, y Pedro Infante estaba en el centro de todo. María Félix arma escándalo en gala de cine, decía uno de los titulares. Pedro Infante y María Félix desafían a los productores más poderosos de México, rezaba otro. Algunos artículos intentaban ser neutrales, pero la mayoría tomaban partido, y no siempre a favor de ellos. En la oficina de Guillermo Alemán, la furia era palpable. Había arrugado 3 periódicos diferentes, y los había lanzado contra la pared. Sus socios lo observaban en silencio, esperando instrucciones. «Quiero que se les cierre toda puerta», ordenó Guillermo con voz seca. «Que ningún estudio los contrate, que ninguna radio los ponga. Quiero que sientan lo que significa desafiarme». Uno de los socios asintió. «¿Y si la prensa pregunta?» «Diremos que ellos fueron los irrespetuosos, que interrumpieron un evento privado, que faltaron al respeto a la industria. Hagamos que la narrativa funcione a nuestro favor». Pero había un problema. María Félix no era una actriz cualquiera, era una figura que trascendía fronteras, admirada en México y en el extranjero. Y Pedro Infante era el ídolo del pueblo, el hombre que las familias mexicanas veían como uno de los suyos. Atacarlos públicamente podía salir muy caro. Mientras tanto, en su casa, Pedro recibía llamadas. Productores independientes, directores que nunca habían trabajado con los Alemán, incluso algunos actores que le ofrecían su apoyo discreto. No todos estaban dispuestos a hablar en público, pero el mensaje era claro. No estaba solo. María también recibió llamadas, pero de otro tipo. Amenazas veladas, advertencias de amigos que le sugerían disculparse, invitaciones a resolver el malentendido en privado. Ella las ignoró todas. Sabía que cualquier señal de debilidad sería interpretada como derrota. 3 días después del incidente, un periodista independiente publicó un artículo diferente. No era un medio grande ni poderoso, pero tenía credibilidad. El título era sencillo pero devastador. La verdad detrás de la gala. Cómo los hermanos Alemán intentaron humillar a Pedro Infante. El artículo incluía testimonios anónimos de asistentes que habían presenciado la escena. Describía el discurso del maestro de ceremonias como un ataque premeditado. Y lo más importante, mencionaba las prácticas abusivas de los Alemán con actores y actrices jóvenes. El artículo se reprodujo. Otros medios comenzaron a hablar. La narrativa empezó a cambiar. Guillermo intentó desmentir todo, pero cada desmentido sonaba más desesperado que el anterior. La opinión pública, ese gigante impredecible, comenzó a inclinarse a favor de Pedro y María. La gente común, la que llenaba los cines y compraba las revistas, no veía a 2 artistas arrogantes. Veía a 2 personas que se habían negado a agachar la cabeza. Una semana después, Pedro recibió una oferta. Un productor europeo que había seguido el escándalo le propuso protagonizar una película en España. Era un proyecto serio, bien financiado, con un guión sólido. Pedro aceptó. María, por su parte, recibió contratos de estudios en Estados Unidos, ofertas que antes habían estado ahí, pero que ahora llegaban con un renovado respeto. Los hermanos Alemán intentaron bloquear ambos proyectos. Llamaron a contactos en España, presionaron a distribuidores, amenazaron con retirar su apoyo a futuras coproducciones. Pero algo había cambiado. El escándalo los había debilitado. Empresarios que antes les temían, ahora veían grietas en su armadura. Pedro voló a Madrid 2 meses después. La despedida en el aeropuerto fue multitudinaria. Cientos de personas llegaron a Pantin-260 a despedirlo. No solo fans, sino compañeros actores, músicos,
gente común que veía en él algo más que un rostro bonito. Veían dignidad. María no fue al aeropuerto. No necesitaba hacerlo. Le envió un telegrama breve. No los decepciones. Yo sé que no lo harás. En Madrid, Pedro trabajó con una libertad que no había sentido en años. El director lo respetaba, el equipo lo admiraba, y por primera vez en mucho tiempo, pudo concentrarse solo en actuar, en cantar, en ser artista sin tener que negociar cada movimiento con hombres que solo veían números. Mientras tanto, en México, María continuó su propia batalla. Rechazó 3 proyectos de los Alemán en 6 meses. Cada rechazo era un recordatorio de que ella no se doblegaría. Y cada vez que lo hacía, otros artistas comenzaban a sentirse un poco más valientes. Una actriz joven, recién llegada a la industria, rechazó un contrato abusivo citando el ejemplo de María. Un actor veterano, cansado de ser maltratado, exigió mejores condiciones. Eran pequeñas fisuras, pero estaban ahí. Los Alemán intentaron contraatacar, lanzaron campañas de desprestigio, filtraron rumores, contrataron periodistas para escribir artículos negativos. Pero la estrategia falló. Cada ataque los hacía ver más pequeños, más desesperados. Un año después de aquella noche en el Hotel Reforma, Guillermo Alemán fue citado a una investigación fiscal. Alguien, nunca se supo quién, había filtrado documentos que mostraban irregularidades en sus empresas, contratos falsos, evasión de impuestos, malversación de fondos. La investigación avanzó lentamente, como todo en aquellos tiempos, pero el daño reputacional fue inmediato. Inversores extranjeros retiraron su apoyo. Distribuidores comenzaron a buscar otras productoras. El imperio de los Alemán no se derrumbó de un día para otro, pero comenzó a agrietarse. Pedro regresó a México 6 meses después. La película europea había sido un éxito moderado, pero más importante que eso, había recuperado su amor por el cine. Aterrizó en la Ciudad de México una tarde de octubre, con el cielo gris y el aire fresco. Esta vez, la prensa lo esperaba, pero las preguntas eran diferentes. No le preguntaban por escándalos ni por enemistades. Le preguntaban por su trabajo, por sus próximos proyectos, por su visión del cine mexicano. ¿Qué opina de lo que pasó con los hermanos Alemán?, preguntó un periodista al final de la conferencia. Pedro se quedó en silencio unos segundos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Opino que el poder temporal siempre termina siendo eso, temporal. Lo que perdura es la integridad. La frase se reprodujo en todos los periódicos al día siguiente. María lo llamó esa noche. Leí tu declaración, muy diplomático. Pedro sonrió del otro lado de la línea. Aprendí de la mejor. No me vengas con halagos, Pedro. Dime, ¿vas a volver a trabajar? Sí, pero esta vez con productores que respeten mi criterio. ¿Ah, sí? Me gusta, dijo María. Y si alguno vuelve a intentar humillarte, te llamaré inmediatamente, interrumpió Pedro con una risa suave. Hubo una pausa cómoda, de esas que solo existen entre personas que han pasado juntas por algo importante. Pedro, dijo María finalmente, con un tono más serio. Lo que hicimos aquella noche cambió algo. No solo para nosotros, para muchos. Lo sé, respondió él, y te lo agradezco. No me agradezcas, solo sigues siendo esa persona que vale la pena defender. Pedro colgó el teléfono y se quedó sentado en la sala de su casa, mirando por la ventana. La ciudad se extendía frente a él, ruidosa, caótica, llena de vida. Era la misma ciudad que había intentado aplastarlo un año atrás, pero ahora se sentía diferente. O quizás él era el que había cambiado. Los meses siguientes trajeron una calma tensa. Los hermanos Alemán seguían en el negocio, pero su influencia había disminuido considerablemente. Otros productores, más jóvenes y con ideas frescas, comenzaron a ocupar espacios. El cine mexicano no se transformó de la noche a la mañana, pero había un aire de cambio que antes no existía. Pedro volvió a trabajar, pero esta vez con proyectos que él mismo elegía. Grabó 3 películas en 2 años,
todas exitosas, todas con equipos que lo respetaban. Ya no había reuniones intimidantes en terrazas privadas. Ya no había amenazas veladas. Si algún productor intentaba presionarlo, Pedro simplemente se levantaba y se iba. Y descubrió algo curioso. Cuando uno se niega a ser manipulado, los manipuladores pierden interés. Es más fácil controlar a quienes tienen miedo que a quienes han aprendido a vivir sin él. María, por su parte, continuó siendo María. Rechazó papeles que no le interesaban, exigió contratos justos, y nunca dejó que nadie le dijera qué debía hacer. Algunos la llamaban difícil. Ella prefería llamarse consecuente. Un día, casi 2 años después de aquella gala, Pedro y María coincidieron en un evento. Esta vez era diferente. No había tensión, no había enemigos visibles. Era una celebración genuina del cine mexicano, organizada por un grupo de cineastas independientes. Se saludaron con la calidez de quienes comparten una batalla ganada. «¿Cómo has estado?», preguntó María mientras tomaban una copa en una esquina alejada del bullicio. «Bien», respondió Pedro. «Trabajando en lo que me gusta, sin presiones, sin amenazas. Suena aburrido», bromeó María. Pedro sonrió. «A veces el aburrimiento es subestimado». María levantó su copa. «Por el aburrimiento, entonces». Pedro levantó la suya. «Y por las batallas que valen la pena». Brindaron. «¿Sabes?», dijo María después de un sorbo. «A veces me pregunto si hicimos lo correcto aquella noche». Pedro la miró sorprendido. «¿Lo dudas?». «No dudo del gesto», aclaró ella. «Dudo de si cambiamos algo realmente. Los alemanes siguen ahí, otros como ellos también. El sistema sigue siendo el mismo». Pedro pensó unos segundos antes de responder. «Quizás no cambiamos el sistema, pero cambiamos la forma en que algunos lo enfrentan, y eso no es poco». María asintió lentamente. «Tienes razón». Se quedaron en silencio, observando el salón. Había actores jóvenes conversando animadamente, directores compartiendo ideas, técnicos intercambiando experiencias. Era un ambiente diferente al de aquella gala 2 años atrás. Menos ostentoso, pero más genuino. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo Pedro. «Aquella noche pensé que era el fin, que me habían destruido. ¿Y ahora? Ahora pienso que fue el comienzo». María sonrió. «¿El comienzo de qué?». «De entender que el respeto no se mendiga, se exige». María lo miró con una mezcla de orgullo y complicidad. «¿Aprendiste bien?». «Tuve una buena maestra», respondió Pedro. El evento continuó. Hubo música, discursos, risas. Pero para Pedro y María, lo importante ya había sucedido. Habían confirmado sin necesidad de palabras que aquella decisión compartida 2 años atrás no había sido un impulso, sino una declaración de principios. Cuando la noche terminó, se despidieron en la entrada. María subió a su auto, pero antes de arrancar, bajó la ventanilla una vez más. «¡Pedro!», lo llamó. Él se volvió. «Si algún día vuelven a intentar algo parecido». «Te llamaré primero», interrumpió Pedro con una sonrisa. «Bien», dijo María, «porque la próxima vez no voy a ser tan diplomática». Y arrancó, dejando a Pedro con una sonrisa en el rostro. Los años siguientes consolidaron lo que aquella noche había sembrado. Pedro continuó su carrera con una libertad que pocos artistas de su época disfrutaban. No por privilegio, sino por decisión. Había aprendido a decir no, y ese simple acto había cambiado todo. María se convirtió en un símbolo aún más poderoso, no solo de belleza o talento, sino de resistencia. Jóvenes actrices la buscaban para pedirle consejo. Algunas solo querían saber cómo sobrevivir en una industria que las trataba como mercancía. María les decía siempre lo mismo. No permitas que te convenzan de que necesitas su aprobación para existir. Un día, 5 años después de aquella gala, Pedro recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía firme y cuidada. Era de Guillermo Alemán. La carta era breve. No era una disculpa, pero tampoco era una amenaza.
Era, en cierto modo, un reconocimiento tácito de derrota. Guillermo escribía sobre el cambio en la industria, sobre cómo las cosas ya no eran como antes, sobre cómo ciertos métodos ya no funcionaban. No mencionaba directamente a Pedro ni a María, pero estaba claro de qué hablaba. Al final, había una frase que Pedro releyó varias veces. Hay batallas que uno pierde sin saber que las estaba peleando. Pedro guardó la carta en un cajón. No la destruyó, pero tampoco la contestó. Algunas cosas simplemente no requerían respuesta. Le contó a María sobre la carta durante una cena, casual semanas después. Ella escuchó en silencio, tomando vino lentamente. «¿Qué piensas hacer?», preguntó ella. «Nada», respondió Pedro. «Ya hice lo que tenía que hacer». María asintió. «Bien, porque hombres como Guillermo siempre buscan la última palabra. No se la des». Pedro sonrió. «No planeo hacerlo». Cambiaron de tema. Hablaron de nuevos proyectos, de viajes, de la vida fuera del cine. Pero antes de despedirse esa noche, María le dijo algo que Pedro nunca olvidaría. «¿Sabes, Pedro? Aquella noche en el Hotel Reforma, yo no fui a defenderte solo porque fuera lo correcto». Pedro la miró intrigado. «¿Entonces por qué?» «Porque necesitaba recordarme a mí misma que todavía podía hacerlo, que no me había vuelto cómplice del sistema, que no había perdido esa parte de mí que se niega a callarse». Pedro comprendió. No era solo por él, era por ella también, por ambos, por todos los que en algún momento habían querido decir algo y se habían quedado callados. «Gracias por recordármelo a mí también», dijo Pedro. María sonrió. «De nada». Los años siguieron su curso. Pedro y María nunca trabajaron juntos en una película, pero eso no importaba. Lo que compartían iba más allá de un set de filmación. Era una alianza silenciosa, un pacto tácito de dignidad. Cuando Pedro murió en aquel trágico accidente aéreo en 1957, María no fue al funeral. No porque no le importara, sino porque sabía que ese tipo de eventos públicos no honraban realmente a nadie. En cambio, se encerró en su casa, puso sus discos y lloró en privado. Semanas después, dio una entrevista. El periodista le preguntó por Pedro. «¿Qué era Pedro Infante para usted?», preguntó. María pensó unos segundos. Era alguien que entendía que el talento sin carácter no es nada, y que el éxito sin integridad es una mentira. ¿Lo extraña? Extraño lo que representaba. Extraño saber que había alguien más que no estaba dispuesto a rendirse. La entrevista en donde Sinton publicó y se volvió famosa. Pero lo que nadie supo fue que, en privado, María guardaba una fotografía de aquella noche. No del evento oficial, sino una que alguien había tomado en el vestíbulo. Pedro y ella caminando juntos hacia la salida, firmes, decididos. Esa fotografía la acompañó toda su vida. Décadas después, cuando la historia del cine mexicano se escribió en libros y documentales, aquella noche en el Hotel Reforma se convirtió en leyenda. Algunos la contaban como un escándalo, otros como un acto de rebeldía. Pero quienes realmente entendían lo que había pasado, sabían que había sido algo más simple y más profundo. Dos personas negándose a ser humilladas. En los años 80, un joven director quiso hacer una película sobre aquel episodio. Contactó a María, que para entonces ya era una leyenda viviente. Ella aceptó reunirse con él, más por curiosidad que por interés. «¿Por qué quiere contar esta historia?», le preguntó María sentada en la sala de su casa con la elegancia intacta que la había caracterizado toda la vida. «Porque creo que es importante», respondió el director, «porque muestra que hubo gente que se enfrentó al poder cuando nadie más lo hacía». María sonrió levemente. «No lo hicimos para ser héroes. Lo hicimos porque no quedaba otra opción». «¿Y eso no es heroísmo?», preguntó el joven. María lo miró con esos ojos que habían visto demasiado. «El heroísmo es cuando eliges hacer lo correcto sabiendo que te costará algo. Nosotros simplemente nos negamos a aceptar lo incorrecto». El director no hizo la película.
Años después confesó que sintió que ningún guión podría capturar lo que realmente había sucedido, porque no era solo una confrontación, era un cambio de paradigma. María murió en 2002. Tenía 88 años. Había vivido lo suficiente para ver cómo la industria del cine cambiaba, para bien y para mal. Vio nuevos rostros, nuevas batallas, nuevas formas de resistencia, y aunque el sistema seguía siendo imperfecto, algo había cambiado desde aquella noche de 1952. En su funeral, uno de los oradores mencionó el episodio del Hotel Reforma. Habló de cómo María había defendido a Pedro cuando nadie más lo hizo. Habló de valentía, de dignidad, de integridad. Entre los asistentes había actores, directores, productores. Algunos la habían conocido personalmente, otros solo habían escuchado las historias, pero todos, sin excepción, sabían que María Félix no había sido solo una actriz. Había sido una fuerza de la naturaleza. Después del funeral, un grupo pequeño se reunió en una cantina del centro. Eran veteranos de la industria, gente que había crecido escuchando las historias de la época dorada. ¿Creen que realmente pasó así?, preguntó uno de ellos. ¿O es solo una leyenda embellecida? Un hombre mayor, que había trabajado como asistente de cámara en los años 50, tomó un trago de tequila antes de responder. «Pasó», dijo con firmeza. «Yo estuve ahí, no en la gala, pero sí en los días que siguieron. Vi cómo la industria cambió. Vi cómo algunos productores dejaron de ser tan arrogantes. Vi cómo algunos actores comenzaron a exigir respeto. ¿Y todo por esa noche?», preguntó otro. «No solo por esa noche», aclaró el hombre. «Pero esa noche fue la primera vez que alguien dijo en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Y eso abrió una puerta. Se quedaron callados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fuera de la cantina, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético. Millones de personas pasaban por las mismas calles donde Pedro y María habían caminado décadas atrás. La mayoría ni siquiera sabía quiénes habían sido. Pero algunos sí, y para esos algunos, la historia seguía viva. No como un cuento del pasado, sino como un recordatorio de que la dignidad no es negociable. De que el poder temporal siempre termina siendo eso. Temporal. Y de que a veces, una sola noche puede cambiar el rumbo de muchas vidas. Han pasado más de 70 años desde aquella noche en el Hotel Reforma. El edificio sigue en pie, aunque ahora es un museo. Los salones donde se celebraban aquellas galas ostentosas están vacíos la mayor parte del tiempo, llenos de silencio y polvo. Pero si uno camina por esos pasillos, si se detiene en el mismo lugar donde Pedro fue humillado y donde María lo defendió, todavía se puede sentir algo. No es nostalgia, no es romanticismo. Es la huella de una decisión que marcó una época. Hoy, cuando jóvenes actores y actrices enfrentan abusos de poder, cuando productores intentan manipular carreras, cuando el sistema insiste en que hay que agachar la cabeza para sobrevivir, algunos recuerdan aquella historia y se preguntan, ¿qué habrían hecho Pedro y María? La respuesta siempre es la misma. No habrían agachado la cabeza. En 2018, una actriz joven denunció públicamente el acoso de un productor poderoso. La industria se dividió. Algunos la apoyaron, otros la atacaron. Pero en medio del escándalo, alguien le preguntó de dónde sacaba el valor para enfrentarse a alguien tan influyente. Ella respondió con una frase simple: porque María Félix lo hizo primero. Y así, sin saberlo, aquella noche de 1952 seguía resonando décadas después. No en los libros de historia oficial, no en los museos del cine, sino en la memoria de quienes se niegan a ser silenciados. Pedro Infante murió joven. María Félix vivió hasta la vejez. Pero lo que ambos dejaron no fue solo un legado artístico. Fue un ejemplo de que el respeto se exige, no se mendiga. De que la integridad vale más que cualquier contrato. De que a veces, la mejor respuesta a la humillación es simplemente negarse a aceptarla.
Los hermanos Alemán desaparecieron de la industria años después. Sus empresas quebraron, sus nombres se olvidaron. Hoy nadie recuerda quiénes fueron, pero todos recuerdan a Pedro Infante, y todos recuerdan a María Félix. Porque al final, el poder construido sobre el miedo siempre se derrumba. Pero la dignidad, esa que se defiende incluso cuando cuesta todo, esa permanece. Aquella noche en el Hotel Reforma no cambió el mundo, pero cambió algo más importante. Cambió la forma en que algunas personas decidieron vivir en él. Y quizás eso es lo único que realmente importa. Pedro murió sin saber que su gesto sería recordado tantos años después. María sí lo supo. En sus últimos años, cuando le preguntaban por sus mayores logros, nunca mencionaba sus películas. Mencionaba las veces que no se cayó. ¿De qué sirve ser una estrella?, dijo una vez, si no usas esa luz para alumbrar el camino de otros. Y así, sin grandilocuencia, sin discursos épicos, sin héroes invencibles, solo con 2 personas que se negaron a ser humilladas, nació una leyenda. Una leyenda que no habla de perfección, sino de humanidad. Que no habla de victorias absolutas, sino de pequeñas batallas ganadas con dignidad. Porque al final, eso es lo que perdura. No el poder, no la fama, no el dinero. Perdura el momento en que alguien dijo, no, y se mantuvo firme. Aquella noche, en aquel salón lleno de gente poderosa y cobarde, Pedro Infante fue humillado. Pero María Félix no lo permitió. Y con ese gesto, algo cambió para siempre.